Lo que crees, creas. Y con esas palabras que repites, con tu lenguaje, ayudas a co-crear tu realidad. Y yo he sido tú también. Y por eso estoy aquí hoy. Estás a 10 y quieres llegar a 20. El lenguaje es una gran herramienta. Primero viene la emoción y después el pensamiento. Las personas se preguntan qué viene primero, ¿no? El huevo o la gallina. En mi persona, en mi cuerpo se siente primero la emoción. Esto significa que me estoy haciendo cargo de mí. Me voy a ser responsable de mí, de mis emociones, de mi situación. Me voy a ocupar de mí. Que para que todo cambiara afuera, primero las cosas tenían que cambiar dentro de mí. Pero el trabajo más fuerte es adentro. La vida te pone a que vivas lo que tienes que vivir para poder llegar a lo que tiene preparado por ti. Mientras que si hablamos aquí tú y yo de mujer a mujer, de humano a humano, muchas veces vivimos escondiéndonos detrás de máscaras para no mostrar estos lados vulnerables o estos lados que, corrijo tu palabra, de fracaso por aprendizaje. El tú vulnerabilizarte y mostrar tus lados débiles no contrarresta tu valentía. Porque a mí en lo particular me sucedió y yo sí pude sentir a Ana que me faltó fuerza para yo poder aceptar que algo en mí no iba bien. Me ha encantado siempre integrar la parte de por qué el cerebro funciona de cierta forma y cómo podemos entender mejor cómo pensamos y cómo eso influye en cómo nos sentimos, cómo ven otras personas la situación que yo veo de repente de cierta forma. Siempre me ha gustado como escuchar, ver desde la curiosidad. Fue mi manera de comprometerme conmigo misma, a conocerme, a trabajar en mí durante un año, viéndose desde la vulnerabilidad y desde la autenticidad. Cambio cuando uno se muda es inevitable, porque es que ya estás teniendo un cambio físico. Ana, bienvenida a 20 Cuento. Llegamos a la quinta temporada de 20 Cuento, una marca más humana. Esto es solo el inicio de un proceso en el cual ha venido transformándose 20 Cuento y juntamente conmigo cada uno de mis entrevistados. No ha pasado por casualidad, porque no creemos en las casualidades. Cada uno de los invitados que vienen a 20 Cuentos están convencidos de que una de las cosas que los identifica es su autenticidad. En este momento tenemos y tengo la dicha de poder conectar con Ana Haines. Es coach ontológico y es venezolana, no solamente por el hecho de ser venezolana, tener ese tricolor dentro de ella, sino que viene a tocar puntos y fibras súper importantes que como emprendedora, como talento digital, como esa despertar, viene a darnos su experiencia desde cómo inició. Ana, bienvenida a 20 Cuentos. Ani, gracias, gracias por tenerme aquí. Yo feliz de por fin poder conseguir el espacio de vernos. Creo que hoy es el día que nos tocaba reunirnos, conversar, aunque hemos tenido algunos intentos previos y no lo habíamos logrado organizar. Pues bueno, nada, mi logística de familia numerosa, mamá, emprendedora, etcétera, no me lo había permitido. Así que estoy contenta de estar ya aquí contigo el día de hoy. Cómo el coach transforma a Ana. Mira, hace 5 años migré a Madrid, la segunda mudanza que tenía. Previo a eso había estado 7 años viviendo en los Estados Unidos y creo que con las mudanzas todo se vuelve a sacudir. Si bien para mí esta mudanza iba a ser una muy distinta a la que fue irme de Venezuela por primera vez a vivir a los Estados Unidos, recién casada, con un bebé muy chiquito, embarazada de mi segundo bebé. Esta vez iba a ser un poco más amable porque tenía mucha familia viviendo acá, una comunidad de amigas ya establecida, un país donde mi lengua materna era la misma y las condiciones eran otras. Sin embargo, el cambio cuando uno se muda es inevitable porque es que ya estás teniendo un cambio físico. O sea, estás teniendo un cambio de estructura, de rutina, de logística y todo es muy nuevo. Entonces siento que ahí hubo un sacudón que no necesariamente me llevó a una crisis, pero así empezarme a replantear muchas cosas. Y durante mis 2 primeros años de haberme mudado a Madrid, acaban de nacer mis bebés números 3 y 4, porque tuve los 2 primeros viviendo en Estados Unidos, pero cuando me mudé para Madrid, acababa de dar a luz a mis mellizos, no planificados, lo que quiere decir que fue un salto de 2 a 4 hijos sin previo aviso y un cambio de país y el tener que reestructurarte en un nuevo ambiente y a eso se le suma un tambaleo en mi relación de pareja. Yo creo que fue, bueno, el proceso en que los dos vivimos la migración
el cambio a lo nuevo, el crecer una familia de 4 a ser una familia de 6. Y en ese momento donde mis estructuras se empezaron a tambalear, empecé a replantearme muchas cosas. Entre ellas, cómo había llegado yo y por qué había llegado yo a donde estaba. Me di cuenta que muchas de las respuestas habían sido porque estaba siguiendo un guión de vida y una inercia que la vida me había llevado de un punto A a un punto B sin mucha conciencia, más como porque la pelota estaba andando y una vez que la pelota había comenzado a andar, pues había seguido su curso, ¿no? Y si bien es verdad que yo siempre he sido muy curiosa y me considero alguien trabajada. ¿En qué sentido? En que, bueno, me ha gustado siempre tener mi psicoterapeuta con quien voy, me reúno, le cuento mis situaciones, busco la solución, soy una persona que tiende a ser positiva, me gusta salir adelante, me gusta siempre ver el vaso medio lleno. Es verdad que en este momento me encontraba en otras aguas, porque no era buscando la solución a mi situación desde lo externo, sino por primera vez algo me estaba tocando la puerta que buscara las respuestas dentro de mí. Y ahí sí que no tenía muchas herramientas. Entonces, en este momento fue cuando una amiga me invita a una masterclass de Alejandra Llamas. Justo recuerdo a los 2 días de haber tenido un episodio de crisis interna fuerte y dije, wow, las cosas no son coincidencias. Y dije que sí. Fui a escuchar esta masterclass de Alejandra Llamas con Erika de la Vega en Madrid y al finalizar dije, esto es justo lo que necesitaba. ¿Cómo quisiera yo poder tener la oportunidad de expandir mis conocimientos en esto un poquito más? Y me llegó un correo al día siguiente en donde anuncian que Alejandra va a dar un retiro de 5 días presencial en Madrid. Y dije, no lo puedo creer, el universo respondiendo a mi petición. Y hice mi masterclass de 5 días, que básicamente es un conglomerado de lo que luego hago en una certificación de un año, intensivo, presencial, trabajo cañero, como dicen acá, porque fueron 5 días durante todo el día haciendo trabajo interno, escuchándote a ti misma, pero también a otras personas, abriéndose desde la vulnerabilidad y desde la autenticidad plenamente. Y al terminar esos 5 días de trabajo interno, tuve la oportunidad de certificarme y lo hice fue por mí. Realmente nunca pensé que iba a hacer esto de forma profesional. Fue mi manera de comprometerme conmigo misma, a conocerme, a trabajar en mí durante un año, a tocar las aguas profundas y las llanas, pero con una guía de por medio. Creo que esto es un trabajo que, bueno, no sabría decirte cómo se hace sin guía, porque yo lo hice con guía y hoy en día guío a otras personas, pero supongo que habrá quienes lo logren hacer eh, Autodidácticamente. desde su autodidácticamente, gracias. En mi caso no fue así y lo agradezco porque fue un año de regalo. Entonces, a lo largo de ese año, si bien me estaba trabajando a mí, pues me tocó trabajar con otras colegas, me tocó hacer muchas horas de práctica para certificarme, más de 100 horas de trabajo y haciendo las prácticas y pudiéndole dar sesiones a otras personas, me di cuenta que era algo que nacía como de forma muy natural. Siempre he sido la típica amiga que mis amigas me decían que era la que siempre llamaban cuando tenían como una situación. Y no porque yo era la amiga consejera y la que les decía qué hacer, sino que siempre me ha gustado como escuchar, ver desde la curiosidad cómo ven otras personas la situación que yo veo de repente de cierta forma, cómo se sienten, cómo genera pues algo distinto en cada quien de repente una misma vivencia, ¿no? Y eso me llevó a que se diera de una forma muy natural las prácticas de coaching en mí y pues por eso hoy en día soy coach, no solamente ontológico, sino ya estoy por terminar mi próxima formación como neurocoach. Me ha encantado siempre integrar la parte de por qué el cerebro funciona de cierta forma y cómo podemos entender mejor cómo pensamos y cómo eso influye en cómo nos sentimos. Esa es la razón por la cual llego a estar aquí sentado hoy hablando contigo sobre estos temas. Toda esa historia del cual cómo tocaste, cómo llegaste, porque muchas personas a veces no lo cuentan desde ese estado vulnerable, Ana, porque hay un punto entre la vulnerabilidad y el miedo a que se den cuenta de que sufriste, de que lloraste, de que padeciste, por el hecho de mostrarte esa parte de ti. Creemos, y he creído yo también,
que le restamos fuerza a nuestra personalidad, ¿no? A esa parte, a la otra contraparte o a la otra polaridad de la fuerza, del que uno es valiente, de que uno puede con todo. Y aquí sí me gustaría que intervinieras y nos comentaras, porque a mí en lo particular me sucedió y yo sí pude sentir, a Ana, que me faltó fuerza para yo poder aceptar que algo en mí no iba bien y que donde estaba, en el lugar donde estaba viviendo un mundo tan oscuro, pero lograr salir de ahí era mostrar que Annie no era solamente que había fracasado, sino que no podía pedir ayuda, me costaba entender y verlo, que requería tener ese grito de auxilio conmigo misma, no con los demás, sino hacia mí. Me sentí perdida conmigo. Mira, Ani, yo creo que una cosa no contrarresta la otra. El tú vulnerabilizarte y mostrar tus lados débiles no contrarresta tu valentía. Más bien creo que es imposible desarrollar esa valentía si no tienes esos lados débiles, ¿no? Y muchas veces vivimos escondiéndonos detrás de máscaras para no mostrar estos lados vulnerables o estos lados que, corrijo tu palabra, de fracaso por aprendizaje, estos lados nuestros que están aprendiendo, porque yo no lo veo como fracasos, lo veo como oportunidades de aprendizaje y de crecimiento, y los escondemos porque, como dices tú, pensamos que eso va a contrarrestar nuestra autoridad. O sea, yo como coach hoy en día veo que es importantísimo que las otras personas se den cuenta de lo que nosotros hemos vivido para de verdad poder conectar desde la verdad. Porque si yo me siento a hablar contigo de esta vida perfecta, de cómo yo he llegado aquí, porque mi recorrido académico ha sido extraordinario, pues qué clase de vínculo puedo yo realmente crear contigo. Si capaz tú ese lado no lo tienes tan desarrollado, mientras que si hablamos aquí tú y yo de mujer a mujer, de humano a humano, donde todas hemos pasado por momentos en que nos hemos desconectado de nosotras, en donde hemos dudado de nuestras capacidades, en donde no nos hemos sentido que somos suficientes, en donde nos hemos sentido perdidos, en donde hemos tenido hasta vergüenza de pedir ayuda, pues la conexión no sería real. Y yo he sido tú también. Y por eso estoy aquí hoy. Y por eso siento que esto para mí es una vocación, porque no creo que hay que más bien tumbar estas máscaras y vulnerabilizarnos todos y realmente contar. No todo el mundo tiene que tener una historia de violencia o una historia de depresión o una historia de abandono o una historia de trauma. Yo he tenido, gracias a Dios, una vida muy afortunada. Vengo de una bella familia donde mi crianza siento que no es que fue algo idóneo, pero fue muy amorosa. No es que mis padres estaban presentes 24/7, pero fueron unos padres presentes. Creo que he sido afortunada de lo que la vida me ha dado, pero esa fortuna no ha venido exenta de tener momentos de crisis fuerte. Y no necesariamente la crisis viene de lo que te digo, de vivir un trauma o un abandono o la pérdida de alguien terrible. O sea, esa no es mi historia no viene por ahí. Mi historia es más bien la historia de alguien que se considera afortunado, pero con todo y eso he vivido cosas súper turbulentas por dentro. ¿Por qué? Porque, bueno, la vida te pone a que vivas lo que tienes que vivir para poder llegar a lo que tiene preparado por ti. Lo que yo he vivido han sido solamente 40 años de mi vida, pero yo no sé lo que viene por venir. Doy gracias es que hoy en día tengo las herramientas que tengo para afrontar lo que la vida tenga para mí. Mi vida sí ha sido muy afortunada hasta ahora, con todo y que he tenido bastantes baches, bastantes cambios, bastantes procesos a los cuales adaptarme. Sin embargo, yo hago mucho este trabajo también como para ir siguiendo, o sea, seguir cargándome de herramientas Ujú. para lo que la vida tenga para mí. Siendo una vida afortunada y bendecida como la que he tenido, pero no tengo la bolita de cristal en mis manos tampoco para saberlo. Cuando tú vienes de buenos padres, una buena familia, una buena economía, o sea, todo por dentro está bien y tú como que no te permites quebrar, ¿no? O sea, ¿por qué te quebrarías si realmente lo has tenido todo? O sea, esa frase de que lo has tenido todo porque no has tenido que dormir en la calle o no has tenido que pasar por trabajos duros o no has tenido que
pues llorar porque no te echen o no has tenido comida para alimentar a tus hijos o de repente tu forma de emigrar no fue igual a otras personas, pero todas esas situaciones no se escapan de que hayan esas estructuras que hemos estado hablando, esa necesidad de cambio que queremos internamente, que es esa voz interior que nos está diciendo, allí no es, sigue tu intuición, lo hablábamos, ¿no? ¿Cómo tú llegaste a conectar con todo este proceso de transformación desde adentro? Tú puede estar todo muy bien afuera, se puede ver desde afuera, ¿no? Porque yo escuchaba ayer a mi hermano y me decía, Ani, es que a veces las relaciones se ven bien. Yo digo, bueno, también me lo opina, más bien yo lo decía de mí misma, o sea, desde afuera se veía todo bien, pero el trabajo más fuerte es adentro. Mira, porque me resonó mucho el día que escuché que para que todo cambiara afuera, primero las cosas tenían que cambiar dentro de mí. Yo pasé mucho tiempo donde sentí y estaba convencida de que otras personas, particularmente mi pareja, tenía que cambiar algunas cosas para yo poder sentirme bien. Entonces, cuando había algo malo, o sea, no quiero decir malo de que hubiera algo malo conmigo, pero cuando había una situación que generaba malestar dentro de mí, yo buscaba cómo culpar al otro. Bueno, esto fue porque las cosas debieron haber sido diferentes, porque si tú me hubieses dicho esto así, o porque si tú hubieses dicho esto asado, entonces yo no me sentiría así. Y en esa masterclass escuché esa frase de Alejandra, donde cuando uno cambia por dentro, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Y como yo siempre he sido muy curiosa y abierta, sobre todo también, como que tengo esa apertura de creer de que quizás las cosas no son exactamente como yo las pienso, lo cual contraría un poco esta otra personalidad mía, que eso es otro tema que es interesantísimo, que es como cuando estás soltando una piel para mudar a la próxima piel que sabes que tienes por dentro y estás en el medio. Y eso me pasaba en esa transición, como que había esta parte como muy enfrascada de que eran las cosas de afuera las que no estaban bien, que no me permitían a mí cambiar, pero por otro lado sí tenía esa curiosidad de decir, aquí hay algo que sí me resuena, pero no estoy lista para soltar esta otra versión. Y ese fue el punto, donde dije, déjame abrirme a la posibilidad de que, adiós ego, no, esto no significa que yo estoy perdiendo una batalla o que estoy dándole la razón al otro. Esto significa que me estoy haciendo cargo de mí. Me voy a ser responsable de mí, de mis emociones, de mi situación. Me voy a ocupar de mí, a ver qué es lo que pasa. Y efectivamente, en lo que empecé a hacer yo mi trabajo y a ocuparme de mí y hacerme responsable de mí, las piezas a mi alrededor se empezaron a mover de otra manera. Esa es la parte más maravillosa y a donde quiero llegar en esta mitad de la entrevista, ya casi que llevamos, cuando realmente entendemos y cómo sucede. Tú me hablabas de la parte del cerebro, que es lo primero que sucede en nuestra mente. Lo entendemos, lo asimilamos, lo aceptamos. ¿Cómo poderlo enseñar a las personas que nos van a escuchar cuando entendemos o cuando hacemos esa conexión con que este es el cambio, esta es la decisión que quiero hacer? O sea, ¿dónde sucede primero ese clic en aceptarlo o aceptarlo es igual que entenderlo? Ani, no te diría que en el cuerpo. O sea, yo creo que el cuerpo es el que avisa, porque lo único que no podemos negar es la emoción. O sea, lo primero que llega al cuerpo es una emoción. Cuando algo sucede que realmente te importa, que te afecta, fíjate que cuando estás contento, pues la alegría no la puedes evitar. Cuando sucede algo que te genera tristeza, la tristeza la sientes en el pecho, lloras. Entonces la emoción viene a avisarte y luego es que viene este proceso. O sea, hay una conexión entre el cuerpo, entre el corazón y tus emociones y la mente, que, bueno, muchas personas se preguntan qué viene primero, ¿no? El huevo o la gallina. En mi persona, en mi cuerpo se siente primero la emoción. Y luego ahí viene la conexión con la mente y son los pensamientos los que aparecen. Entonces, te pongo un ejemplo. Tienes una ruptura. Vamos a ponernos en que, bueno, sucede algo con tu pareja y ocurre una ruptura. En ese momento te visita una emoción muy, muy fuerte de tristeza. Eso es un dolor auténtico. Lo estás sintiendo, puedes decir, lo siento en mi pecho, lo siento en mi corazón, me duele. ¿Sabes cuando la gente dice que me duele el corazón? Esa emoción es auténtica, eso no se cuestiona, eso está ahí, eso es real. Ahora, ¿qué pasa después de que la emoción pasa?
nos venimos a la cabeza y ahí arrancan todos los pensamientos. Y normalmente empezamos a contarnos una historia que no es la realidad, es la historia de lo que nosotros vemos como la realidad. Entonces, ahí esa emoción de tristeza se empieza a alimentar de una cantidad de pensamientos que ya transforman esa tristeza en sufrimiento. Ya no es un dolor auténtico, ya no es una tristeza de la que nace desde la verdad, desde un dolor que es, que es válido, que es auténtico. Ya ahora ese dolor se transforma en un sufrimiento porque lo estamos alimentando es con pensamientos. Entonces se pueden venir pensamientos como esto no debió haberme pasado a mí, ¿por qué estoy teniendo yo que vivir esto? La vida es injusta, esto debió haber sido diferente. Entonces, cuando tú te pones a cuestionar esos pensamientos y a deshacerlos, puedes vivir desde la verdad, desde trabajar lo que realmente sucede, neutralizar todas esas historias a un hecho en donde, bueno, si entramos en esas aguas podemos extender esta entrevista a mucho más tiempo, pero te diría para responder tu respuesta de forma breve, primero viene la emoción y después el pensamiento. Cuando vamos al pensamiento, ahí es cuando tenemos todas estas otras herramientas que podemos utilizar para salir de la mente y pues avanzar, porque el coaching eso es lo que te hace, ayudarte a llegar, ir del punto A al punto B. No es ir al pasado, no es a lo que pasó, es a tomar responsabilidad de lo que estás viviendo ahorita para poder tomar acción, comprometerte contigo mismo y avanzar en miras de ese lugar al que quieres llegar ahora. Surgen palabras como requiero estar en bienestar, merezco estar sana. Esta etapa pasará, porque luego de esa transición que hay y que tenemos los emprendedores, porque no solamente en el área de ruptura, que también cabe destacar, porque yo lo entendía, como todos los días se casa gente, como todos los días nacen niños, también todos los días hay ruptura en el planeta Tierra. O sea, esto es un estado de cambio y hablábamos hace rato, y esa frase que usaste, creo que la escuché cuando tenía como 20 años, 18 años, de un tío, el cual ha sido también mi mentor familiar, y él me decía, se llama Richard. Richard me decía, mira, sobrina, lo único constante que vas a tener en la vida es el cambio, o sea, focus. Eso para mí fue crucial. Y en la etapa de hace un año para acá, esas dos frases han marcado, o sea, volvieron a venir a mí, y yo decía, yo requiero que este cambio sea más consciente, y yo lo sigo buscando porque es una de las herramientas que quiero estar para yo poder ayudarme a mí a entender mis propias decisiones, y cómo esa transición que acabo de explicar tú, desde que vivo la emoción, desde que estamos emprendiendo, desde que conecto con una persona, desde que me siento que todo se viene abajo, de que un día estoy más arriba, porque no solo lo vivo yo, lo vivimos en el entorno, o sea, eso lo podemos aplicar hasta en las mismas nuestras familias, el día a día, ¿sí? El que no todos los días estamos a 10 o a 100, o sea, no vamos por la vida todo. En esto ya me decían, pero siempre tienes una sonrisa tan grande, y yo, no. O sea, porque no, comprendí que no, que podía estar en un sentir y me tenía que permitir sentirme también después de lo aprendido. Tenía derecho de yo misma decir, bueno, hoy no estoy, pero tengo que decir a cuánto estoy. ¿Sí? Conecta contigo, Ani, y sé honesta. ¿Y cuánto puedes dar hoy? No tienes que esforzarte para tú poder agradar más a más nadie porque tienes una sonrisa gigante. Al contrario, ayuda a otros a entender que también eso le puedes pasar a ellos desde otro ángulo. Totalmente. Y hablaste de algo en principio que es fundamental, el lenguaje que usamos, Ani. Tú decías las palabras, qué palabras usas, qué palabras dices. Y cuando estás en ese momento en donde estás a 10 y quieres llegar a 20, el lenguaje es una gran herramienta. Porque fíjate, no es lo mismo que digas, pero no es lo mismo que lo pongas a voy a estar o voy a que lo traigas como una afirmación y una declaración actual. Tu mente no distingue la diferencia entre que si lo que tú dices es lo que sientes o es lo que estás adrede Proyectando. queriendo decir. Con esto me refiero, o sea, yo tengo mis 12 declaraciones que hago todas las mañanas y las leo en voz alta y me las repito todos los días. Y esa es una forma de no solamente subir el ánimo, sino también entrenar a tu cerebro a quién es esa persona que tú quieres ser. No es lo mismo que tú digas, yo quiero estar en paz,
a decir yo estoy en paz. No es lo mismo a decir yo estoy buscando los recursos para poder eh, alcanzar, conquistar mis límites, a decir hoy conquisto mis límites. Entonces, el lenguaje es algo que tú puedes controlar. Y entonces en el uso de ese lenguaje te puedes apoyar mucho esos días que de repente estás en 10 pero quieres llegar a 20 como hábito también para entrenar tu mente, ni siquiera de manifestación, pero como de visualización de quién es esa persona que quieres ser. Lo que tú crees, creas y lo que repites ayuda a co-crear tu realidad. Vuélvelo a repetir, por favor. Lo que crees. Creas. Lo que crees, creas. Y con esas palabras que repites, con tu lenguaje, ayudas a co-crear tu realidad. Somos co-creadores de nuestra realidad y el lenguaje es una gran herramienta. Si tú eres una persona que tienes algún tipo de inseguridad por algo y eso es lo que te repites todos los días, no va a haber otra posibilidad que esas inseguridades que estás viviendo y que te estás imaginando. Pero si con tu lenguaje empiezas a crear un diálogo diferente, ahí puedes empezar a cambiar tu realidad. No te estoy hablando de, eh, vamos a poner algo con el trabajo. Estás en un trabajo que no te gusta y quisieras independizarte. Entonces no es lo mismo decir, es muy difícil independizarse, no me gusta este trabajo, quiero otro, pero es difícil, a decir, estoy trabajando por conseguir un empleo que me permita, un emprendimiento que me permita independizarme. Es como hacerlo como si ya fuera tuyo, como si ya existiera. No es que vas a decir, ya tengo un emprendimiento y ir por la vida así, tú sabes, como que hablando de algo que todavía no existe. No es como que ya soy emprendedor y decirle a la gente, soy emprendedor y sigues todavía empleado. No, pero estoy trabajando por mi emprendimiento. A decir, emprender hoy en día es difícil. Entonces, ¿cuál tiene más chance de que lleve a cabo ese sueño que tienes? La primera. Por ahí podemos empezar, por el lenguaje. Eso es una herramienta que todos tenemos a nuestro alcance. Me han llegado situaciones de clientes donde me han dicho, Ani, es que mi entorno es muy negativo y no lo puedo cambiar porque es mi familia. ¿Qué podríamos aplicar en ese espacio? Esa es una. Y el segundo es, quiero desconectar, quiero apagar el teléfono porque me quiero sentir off. Entonces, en lo primero que reacciono cuando escucho eso, yo desde este punto, sí, es por más de que te desconectes, quieras apagar todo, si tú no sabes conectar contigo mismo, es muy difícil que haya esa verdadera desconexión, porque lo que tienes que Ujú. trabajar son los pensamientos, ¿sí? Yo lo veo así, ahora quiero escucharte a ti, si de repente yo lo estoy o trabajando de la mejor manera cuando lo escucho de parte de estas dos clientes que tengo, ¿y qué es lo que más resuena en este fragmento de lo que estamos hablando con el poder de las palabras? Mira, yo creo con el tema de la desconexión, es verdad que los electrónicos nos quitan muchísima capacidad de concentrarnos y enfocarnos en la tarea que queramos hacer en el momento. Entonces, sin duda, por lo menos a mí, en mi caso, sí me ayuda mucho apartar el teléfono cuando quiero desconectar y conectar no solo conmigo, sino con otros. Pero sin duda tienes que tener la intención de querer hacerlo. O sea, tú puedes apagar el teléfono y ponerte pues a doblar ropa, a cocinar, a hacer cualquier cosa que te ocupe tu A leer un espacio libro. mental. O sea, yo sí Ajá. creo que más allá del apagar el teléfono, es tener la intención de conectar contigo. Porque es que de hecho, tú no te voy a decir con el teléfono, pero tú podrías decir, yo conecto conmigo a través de la pintura y sacar tu papel en blanco y tus acuarelas y sentarte a pintar y que ese sea tu momento de meditación activa y de conectar contigo. Eso está bien. No es que para conectar contigo solamente tienes que estar con las piernas cruzadas en posición de OM, con los ojos cerrados y la música de meditación por detrás o una meditación guiada. ¿Qué pasa con el tema que me dices desconectar, apagar el teléfono? Sí creo que es difícil conectar contigo teniendo un electrónico porque, bueno, tu Ujú, atención está desviada y tienes muchos estímulos ujú, que no te lo permiten. Aunque el teléfono es una buena herramienta, si de repente te gusta hacer meditaciones guiadas, pues lo tienes a un ujú. lado y conectas contigo escuchando la meditación guiada.
pero no creo que es algo tampoco que se puede como generalizar. Y luego para responder tu segunda pregunta, tu primera pregunta, que te la respondí al revés, nosotros no podemos cambiar la familia que tenemos, pero sí podemos establecer límites. Y si hay personas que tienen pues comentarios o personalidades que no resuenan contigo, lo único que puedes hacer tú es volver a tu ámbito, volver a ti. Ahí es en donde tú tienes tu poder. Cuida tu narrativa, no te conectes con la narrativa que no te funciona del otro, porque incluso reclamándole o diciéndole que no, ya estás vibrando en esa misma energía. Entonces, que la narrativa y la conversación y la respuesta y el diálogo que sostengas tú se alinee con lo que tú sí quieres, y ahí te vas a dar cuenta que esa persona ya no va a lograr conectar contigo desde ese diálogo que tenía anteriormente. Porque si tú en lo que esa persona empieza a hablarte de algo de forma negativa, tú le contestas o con tu silencio o desde algo positivo, pues cada vez esas conversaciones serán menos, o sea, no tendrán ese gancho que te engancha. Ujú. O sea, tú para poder conectar con la otra persona, tienes un gancho que te engancha a la otra persona. Si tú no estás en la misma energía, ese gancho no engancha. Y por otro lado, también establecer límites, aprender a hacer peticiones claras. Y si hay algo que no resuena contigo y con la otra persona, pedirle, mira, yo te quiero pedir, porfa, que no me hables de esto porque no es algo con lo que yo me relaciono, no es algo con que me interesa discutir. Te propongo que si eso es algo que a ti, de lo que te gusta hablar o tal, bueno, porfa, no conmigo. Prefiero hablar contigo de este otro tipo de cosas. Y eso es fuerte. Eso es fuerte porque viene como una parte o sea, como otra polaridad cuando te viene y te dicen, ay, ahora muy meditativa, o ahora mucho de cambio, porque es que lo que sale al otro lado es un ego, que ahora Sí, pero ya esto no es asunto tuyo. Ya ahí entramos, hay un modelo de ámbitos de Byron Katie que a mí me encanta y Byron Katie habla de que tenemos tres ámbitos en la vida. Nuestro ámbito, el ámbito del otro y el ámbito de la realidad. Nuestro ámbito es en donde nosotros somos los dueños, ¿no? O sea, tenemos todo el poder, ahí podemos decidir quiénes queremos ser, cómo queremos hablar, cómo queremos actuar. Tenemos total control de nuestro ámbito. En el ámbito ok, del otro y en el ámbito de la realidad no tenemos ningún tipo de control. Tú no puedes controlar lo que otro piense, diga o haga, solo puedes controlar quién quieres ser tú frente a lo que el otro piensa, dice o hace. Y en amo, el ámbito de la realidad, que es en donde entran fenómenos naturales, donde entra la Dana. enfermedades, donde entra la muerte, tampoco los puedes controlar, solo quién quieres ser tú frente a ellos. Llega la Eso, otra persona y te dice, ay, ahora tú muy meditativa, muy zen, fue en el otro. Te sonríes y le dices, me está funcionando, estoy feliz así, me va mejor. O no contestas nada. hemos hablado de varios temas, ha surgido la conversación súper fluida, has tocado temas súper importantísimos, los voy a recapitular, tu historia, el cómo conectas, y para que puedan también ir, los voy a dejar en la descripción, todos los datos tuyos, también para que la gente pueda seguirte, apuntarse, conectar contigo de esta manera tan auténtica, que es algo que va en tu ADN, ¿sí? Y para en la mitad de la conversación también fue muy importante poder hablar desde cómo se percibe primero las emociones, cuando sentimos, cómo las procesamos y cómo nuestro cuerpo es el primero que nos avisa acerca de lo que nos está pasando. Y por último, estos dos casos en el que hablamos son importantes porque cuando todos estamos viviendo frente a las pantallas y muchos de esa conexión para desconectar o desconexión para conectar también, nos puede servir o también siento que podría ser que si tú realmente no, por más de que apagues el teléfono, no conectas con tus pensamientos y no trabajas esa parte tuya, muy difícilmente no es el teléfono, ya no es la tecnología, el trabajo sigue siendo interno. Y en el otro caso, pues eso que me comentaste acerca de lo que puedo controlar. Y con eso quiero enfatizar, yo creo que ese ha sido, si podría decir, mi mantra y mi guía de Dios, o sea,
¿Qué puedo controlar ahora, en este instante, en este presente? O sea, para mí el libro El poder de la hora ha transformado durante 365 días algo que yo sabía que existía, que estaba ahí, me hacía eco, pero no me había hecho consciente de que realmente en este instante mi mejor enfoque y energía es en nuestra conversación que tengo ahorita. No podría estar pensando, no podría salir igual si yo estoy pensando, y ahora cuando termine voy a comer, y qué voy a comer, y luego entonces tengo una reunión, y luego qué va a pasar, y cómo lo voy a hacer. O sea, vivía, esa era mi Annie de antes, y hoy agradezco a esa Annie, porque si esa Annie no hubiera asistido, hoy quizás no hubiera llegado a este punto, pero ahora no necesito esa preocupación, esa, esa aceleración de más cuando puedo disfrutar este momento tan apreciado que me hace después generar un entorno en mí mucho más equilibrado. Y para eso, para hacerlo más dinámico, porque algo que me encanta es esa parte, como tú dices, de descubrir, de ser dinámica, es este espacio que ya finaliza nuestro 20 cuentos, o te voy a hacer varias preguntas con una palabra y tú me vas a responder lo primero que se te venga a la mente conforme a ellas, las relacionas. ¿Te parece? Me parece. Proceso, De cambio, amor, incondicional. Pensé en mis hijos, me dijiste amor y pensé incondicional y pensé en mis hijos. luz, La llevamos todos por dentro. país, Venezuela, comida, mi arepita, postre, chocolate, un sonido, el mar, las olas del mar. un libro, Wow, te diría que el arte de conocerte de Alejandra Llamas. pasión, Tengo muchas, pero te diría que el atardecer, me apasiona ver un atardecer. madre numerosa, Esa soy yo. método ser, Siente, experimenta, rediseña. Es un proceso de acompañamiento en procesos de cambio que te permite sentir, experimentar y rediseñar la vida que quieres con tu sabiduría interior y desde tu autenticidad. ese es el método ser de mi amiga Ana Heath. Un mensaje para todos los que nos escucharon y los que nos van a seguir a través de este gran capítulo que hemos tenido las dos. Cambiar no es tan difícil. Todos le tenemos mucho miedo al cambio, a conocernos, a convertirnos en nuestra mejor versión y lo único que tenemos que hacer para comenzar ese cambio es escucharnos y dejar de ignorarnos. De ahí en adelante, cuando todo comienza a moverse, las puertas se empiezan a abrir y es un camino espectacular que no tiene vuelta atrás. Se lo recomiendo a todo el mundo. Muchísimas gracias, Ana, por estar en 20 Cuentos. Gracias por tu espacio. Ha sido extraordinario poder aprender de ti. Para mí ha sido esa masterclass que tú tuviste en ese momento. Hoy la recibo de parte tuya y no dejo de pensar que es perfecto lo que estamos viviendo las dos en este instante. Tú allí en Madrid, yo aquí en Valencia y Ay, eres bienvenida. gracias, qué belleza de espacio, te lo agradezco muchísimo y bueno, te mando un beso y un abrazo muy grande, espero que pronto nos los podamos dar en persona y gracias, gracias, gracias.